9:40 de la mañana, muy buenos días Canarias. Vamos con más asuntos. La unidad de epilepsia del Hospital Universitario de Canarias ha sido designada recientemente como unidad de referencia para la cirugía de la epilepsia en Canarias. Liberto Braje es neurocirujano del Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿por qué le ha valido ese reconocimiento? ¿Por qué funciona tan bien la unidad de epilepsia del Hospital Universitario de Canarias? Bueno, la unidad de epilepsia del Hospital Universitario de Canarias ya lleva unos años pues trabajando con la intención de dar un diagnóstico lo más preciso posible a aquellos casos de epilepsia que son de más difícil manejo. No todos los casos es cierto que terminan en cirugía, pero sí que nos permite, digamos, llevar a cabo un diagnóstico pues más preciso e incluso a veces pues ajustar la medicación y en algunos casos descartar que realmente el problema que tenía el paciente pues es epilepsia. Tenemos una infraestructura desde hace ya muchos años y poquito a poco se han ido consiguiendo unos estándares que se consideran mínimos para tener esta designación de centro de referencia que implica pues que tenemos neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, radiólogos, neurofisiólogos, en una enfermería pues muy formada para este tipo de pacientes y los ingresos como se hacen con estos pacientes. Y bueno, yo creo que al haber cumplido pues esos estándares pues tenemos esa designación. Hay un dato que llama la atención, es que el 25% de las crisis de epilepsia pasan inadvertidas tanto para el paciente como para su entorno, para los familiares o la gente que está cerca. ¿Qué señales deben despertar la alarma de que podemos padecer una epilepsia? Bueno, eso es una pregunta bastante bien acertada, ¿no? Quizás ese perfil de crisis son las crisis que llamamos de ausencia, donde el paciente pues de repente desconecta y no es la crisis, digamos, que sale en la tele con una convulsión, que lo llamamos crisis tónico-clónica, o donde hay una afectación posterior del nivel de conciencia. Hay crisis pues que son un poquito menos llamativas, pero que están ahí, y esas crisis continuas sin tratar pueden socavar en el paciente pues no solo su calidad de vida en general, sino en aspectos incluso cognitivos, etcétera. Entonces, el paso siempre que veamos ese tipo de situaciones un poco de alerta o que no nos cuadren es ir al neurólogo, porque es el neurólogo el que va a detectar en primera instancia si puede haber un fondo, digamos, epiléptico. Precisamente para la unidad sirve en muchas ocasiones para ese perfil de pacientes, porque los tenemos monitorizados 24, 48 horas en una unidad con videocámaras, algo parecido al Gran Hermano, cámaras incluso nocturnas. El paciente está cableado y nosotros vemos cuando ocurren este tipo de crisis y efectivamente tienen que ver con una actividad eléctrica epileptiforme, ¿no? Una actividad anómala. Entonces nos ayuda para el diagnóstico. ¿Y qué tipo de técnicas quirúrgicas se emplean para intentar intervenir la epilepsia? Bueno, esa pregunta sí que me toca más de cerca como neurocirujano. Es muy bonito desde mi punto de vista la cirugía de la epilepsia porque nunca hay dos cirugías iguales y hay muchas maneras de atacar un paciente con cirugía de epilepsia. Tenemos desde aquel que tenemos claro lo que sería, para que nos entiendan todos, como la bujía, lo que inicia o arranca la crisis, que en muchas ocasiones somos capaces de extirpar esa zona e incluso curar al paciente. A veces esa zona del cerebro que es la que causa la crisis está en una zona que podemos considerar como inoperable, pues porque podemos generar una secuela mayor que el beneficio de quitar esa zona del cerebro. Entonces lo que hacemos es tratar de desconectarla del resto del cerebro para, aunque esa zona siga provocando crisis epilépticas a nivel local, no disemina el resto del cerebro y no ocasione pues la afectación, digamos, de los síntomas que presenta. Y después hay casos un poquito más complejos de epilepsias, quizás más de perfil genético o en contextos pues de un daño cerebral difuso, pues por ejemplo en un nacimiento, por ictus, etcétera, que no podemos ser tan curativos, por así decirlo, pero quizás sí más paliativos. Entonces hacemos técnicas de estimulación cerebral. Por ejemplo, colocamos estimuladores como una especie de marcapasos en cables, digamos, o nervios que van hacia el cerebro y que conseguimos disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis.
¿Pero la epilepsia se cura o puede ser recurrente aunque pasen muchos años? La epilepsia, la frase sería, la epilepsia puede curarse, en muchos casos sí. La inmensa mayoría de los casos, la epilepsia, y esto tiene que quedar claro, no hay que operarla. La epilepsia, si somos capaces o el neurólogo es capaz de manejarla con medicación, y esta medicación no tiene un efecto secundario importante, ese es el ataque, digamos, de primera línea. Si se ve que no somos capaces de manejar la epilepsia, y entramos ya en el concepto de epilepsia fármaco-resistente o refractaria al tratamiento médico, ya es cuando activamos digamos, todas estas técnicas de radiología, de neurofisiología, la unidad entra todo en acción para tratar de determinar por qué esa epilepsia no está respondiendo, hecho que ocurre como en un 25-30% de los casos, y ver si somos capaces de curar al paciente o por lo menos disminuir la cantidad de medicación que está tomando. Bueno, por lo menos la buena noticia es que si no se puede operar, casi el 75% pueden controlarlo a través de medicación. Doctor Brahe, se nos ha ido el tiempo. Vale. Muchísimas gracias por visitarnos y por contarnos también en qué consiste ese trabajo que hace la unidad de epilepsia en el Hospital Universitario. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes.